En esta sesión nos vamos a enfocar en los principios y conceptos fundamentales de la ciencia de la interpretación de la Biblia. Hay un sentir de que la interpretación de la Biblia es un arte. Quizás sea mejor llamarla una ciencia, pero al menos por un momento quedémonos en la analogía del arte. Pienso en la categoría del arte por los problemas que hemos podido reconocer en la cultura de nuestro siglo. Una nueva ola de arte que ha barrido con todo el panorama de nuestra cultura y en muchos casos ha traído una sensación de confusión y de caos. En estas distintas escuelas de arte, de expresión artística que han surgido, hemos visto que ha habido confusión en la esfera de la interpretación del arte. Hay un arte que es tan abstracto y a veces tan caótico que cuando miramos a la pintura no estamos seguros si deberíamos girarnos para mirarla de lado, porque no podemos ver la estructura, las líneas y los patrones rítmicos que estábamos acostumbrados a admirar con las formas más clásicas del arte. Algunas formas artísticas más experimentales e innovadoras han llegado a tener una tendencia a la interpretación subjetivista. Por tanto, una de las preguntas que le interesa al crítico del arte, así como a una persona inexperta en el arte, cuando visita una galería es, ¿qué significa esta pintura? ¿O qué está tratando de decir el escultor en esta obra de arte? En los últimos 20 años hemos atravesado una etapa artística con un tono de expresión despreocupado, donde se pregunta al artista, ¿qué significado trató usted de dar a esa pintura? Y su respuesta es, yo quise darle el significado que usted desea encontrar. En esto consiste la nueva regla de interpretación del arte surgida en algunos círculos artísticos. Señalan que ahora el artista está facultado para decir, yo pinto y tú interpretas. Este es un paso consciente que se ha dado a fin de adoptar una forma de subjetivismo mediante el cual no existe un significado inherente en el arte, no hay un significado objetivo de lo que el artista pinta o esculpe. Más bien, el significado de una obra se define en base a lo que quiera que encontremos en ella. Esto ha provocado una especie de crisis en el área de la comprensión de la Biblia, porque si esa forma de aproximación al arte la transferimos a la Biblia, nos quedaríamos sin lineamientos de objetividad, sin reglas con las cuales descubrir un significado objetivo. Recordemos que este tema se enmarca dentro de mi afirmación anterior respecto a que solo hay un significado final de las Escrituras, un solo significado objetivo, el significado definitivo que el autor de las Escrituras tenía en mente. Yo provengo de una escuela de pensamiento que cree que la Biblia proviene de Dios y que por medio del Espíritu Santo Dios ha sido su autor definitivo, por lo cual, para interpretar la Biblia, buscamos saber lo que Dios tiene en mente, lo que Dios comunicó a su pueblo cuando por medio de los profetas o de los apóstoles, ciertos libros de las Escrituras fueron establecidos. Desde el punto de vista de la Biblia, hay un significado objetivo, por lo cual necesitamos mirar a la Biblia y todo su trabajo de interpretación no solo como un arte, sino también como una ciencia. De hecho, existe una ciencia, una subdivisión de la teología interesada en buscar las reglas, métodos y principios que deben regir en nuestro intento de interpretar las Escrituras. Existe la sensación de que la ciencia de la interpretación bíblica ha causado una enorme y seria crisis en la Iglesia. Cuando los teólogos discuten sobre esta crisis, usan un término técnico, la palabra hermenéutica. Esta palabra es un término tomado para describir a la ciencia de la interpretación bíblica. Su significado y definición han sido sacados del original griego, que se relaciona con la comunicación y la información por medio de mensajes.
La ciencia de la hermenéutica es la mensajera de lo que transmiten las Escrituras. Ya señalé que en esta década la Iglesia enfrenta una de sus más severas crisis teológicas en la historia de la cristiandad, y se enfoca en una pregunta propia de la hermenéutica: ¿cómo interpretamos la Biblia? Podemos retroceder en la historia hacia las raíces elementales del problema. Ha habido distintos puntos decisivos en la historia de la Iglesia donde la hermenéutica ha sido muy cuestionada. Regresemos al siglo XIX, etapa en que surgió lo que conocemos como la teología liberal. Es posible que aquí surja un problema de comunicación porque la palabra liberal en general se refiere a un pensamiento de mente abierta, pero yo no estoy usando el término liberal en ese sentido amplio y general. Más bien, me refiero a una escuela específica de pensamiento con ideas y doctrinas muy específicas que surgió en el siglo XIX. El llamado liberalismo del siglo XIX tuvo su propia crisis y llegó a la conclusión de que los elementos naturales simples del contenido bíblico ya no son creíbles en un mundo moderno, industrializado y científico. También dijeron que si debemos extraer algo de valor permanente en la Biblia, hay que supernaturalizar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Esto generó una crisis en la fe. Muchos eruditos llegaron a la conclusión de que no se puede seguir creyendo en ángeles, ni en demonios, ni en milagros en el Nuevo Testamento, ni en el nacimiento virginal de Cristo, ni en resurrecciones, ni en la ascensión de Cristo. Ustedes podrán decir: de ese punto estamos hablando, no de algunos elementos tangenciales o detalles menores de la fe cristiana. Pero cuando usted habla de la resurrección, ¿está refiriéndose a la expiación? ¿La misma sustancia del Evangelio cristiano? Y si usted no cree en eso, usted ya no es cristiano. Muchos tomaron esa posición en medio de la controversia de la teología liberal del siglo XIX, y la crisis provino de esta controversia. Las personas que llegaron a este punto dijeron: ¿qué hacemos? Tenemos varias opciones. Podemos voltear las cartas de nuestra iglesia y decir en forma cándida y franca: ya no creemos en el cristianismo, cerremos el negocio y regresemos a casa. Sin embargo, estas personas controlaban seminarios teológicos, institutos y universidades especializadas. Tenían miembros en grupos de iglesias grandes y, de hecho, en algunos casos hasta denominaciones enteras. Y decían: la iglesia es una institución que todavía tiene un impacto muy significativo en la cultura. ¿Por qué debemos cerrar las puertas de la iglesia y llevarla a los museos? ¿Por qué debemos deshacernos de la cristiandad? Puesto que nosotros creemos, como lo hicieron los liberales, es que todavía existe algo de valor en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Jesús son relevantes para el hombre moderno. Ellos analizaron el Sermón del Monte, la ética de Jesús, las obras humanitarias de Jesús, su preocupación social, por la compasión, por la justicia, y dijeron: ¿por qué la iglesia no puede seguir existiendo? ¿Por qué no puede continuar la cristiandad como una fuerza cultural viable que trabaja por el mejoramiento del bienestar de la raza humana? Pero, para lograrlo, tenemos que revisar su significado original y proyectar desde el Nuevo Testamento solo ese material relevante y liberarlo de esa ocupación primitiva en los milagros y lo sobrenatural. Esto es lo que pensaba la teología liberal del siglo XIX. Por lo tanto, la teología tuvo que establecer un nuevo acercamiento absoluto hacia la interpretación de la Biblia. Acercamiento que llamaba a reinterpretar, a revisar el mensaje original de Jesús, a fin de hacerlo relevante para el hombre moderno. Recuerdo cuando yo iba al seminario que los profesores que tuve provenían de la tradición liberal. Ellos hablaban con vehemencia sobre su apasionada preocupación por el bienestar social, lo cual de hecho es muy importante, y decían: caballeros,
tenemos que hacer al Evangelio relevante para el hombre moderno, lo que no me parecía correcto. Eso me hacía dar vueltas el estómago y me daban ganas de saltar y gritar: ¡Un momento! Nosotros no hacemos al Evangelio relevante. No hay nada más relevante que el Evangelio. Tenemos que demostrar su relevancia. Debemos manifestar la relevancia. Hay que explicar la relevancia. Pero no debemos hacer que el Evangelio sea relevante, porque el Evangelio por sí mismo ya es relevante. Yo estoy persuadido de que el Evangelio es relevante en su proclamación original, sin necesidad de revisión ni de reinterpretación. Toda esa teología trajo consigo toda una nueva forma de acercamiento de la interpretación bíblica, y necesitamos estar conscientes de la misma. En la crisis hermenéutica de estos días, hemos ido más allá de los problemas engendrados por el liberalismo del siglo XIX. Existen numerosas escuelas contrarias de hermenéutica, quienes buscan ser aceptadas por la Iglesia actual. En este panorama general, no tengo tiempo de establecer en detalle las distintas tendencias de estas escuelas de pensamiento, pero mencionaré al paso 3 tendencias que nos permitirán palpar algo de la convulsión que traen a las iglesias, los institutos y los seminarios. Así podremos comprender qué está pasando en relación a la interpretación bíblica. El primer método, al que llamaré el método protestante ortodoxo y clásico de la interpretación bíblica, fue formulado por los reformadores del siglo XVI. Se ha mantenido por años y todavía se conserva en las escuelas de pensamiento convencionales. Se lo conoce como la escuela gramática histórica. Este nombre de escuela de hermenéutica surge de la idea de un acercamiento apropiado a la interpretación bíblica por medio del estudio de la situación histórica en que la palabra de Dios fue escrita. Además, analiza el uso de la gramática, la sintaxis, el lenguaje y otras características de los documentos escritos en esa época. A través del estudio cuidadoso del significado de las palabras del primer siglo y antes del mismo, se pretende entender el significado original de los textos. Por ejemplo, ¿qué quiso decir Lucas cuando escribió su Evangelio a las personas del primer siglo? ¿Cómo esperamos que sus escritos se comprendan en esa época histórica? ¿Cuál fue su comprensión gramatical e histórica del texto? La perspectiva gramatical e histórica sostiene que esa es la forma de acercamiento y la forma de comprender la Biblia en la actualidad, tal como ella fue escrita en ese entonces. Todavía tenemos un problema de aplicación de la Biblia al siglo XXI, pero reconocemos que los documentos están conectados, encadenados y sujetos al contexto histórico en el que fueron originalmente escritos. En ese contexto debemos buscar la reconstrucción si queremos tener una comprensión apropiada de los documentos bíblicos. Al mismo tiempo, reconocemos que como intérpretes, cuando acudimos a la Biblia, también tenemos una situación histórica que corresponde al siglo XX. Yo vivo en la era de las bombas atómicas, de los automóviles, de la televisión, de la Internet y otras cosas modernas. Y hay la sensación de que toda mi forma de pensar y de comprender está mucho más condicionada por mi contorno cultural. Por tanto, hay una brecha entre el siglo XXI y el siglo I, y el método gramático histórico de la ciencia de la hermenéutica busca establecer un puente sobre esa brecha y reconstruir el siglo I. Otros acercamientos sostienen que no debemos interpretar la Biblia de esa forma, sino más bien tomar nuestros conceptos y puntos de vista del siglo XX y regresar a reescribir las Escrituras según la realidad de nuestro siglo. Esa es una escuela de pensamiento diferente, pero el método clásico es buscar un significado objetivo del pasado como primer paso
y después de comprender ese significado, afrontar la forma de aplicación del mismo a nuestra situación actual. Pero, en la medida de lo posible, tratamos de no permitir que nuestra situación actual coloree o distorsione el significado original del texto. El segundo método desarrollado en el siglo XIX se llamó el método religioso histórico y consistía en un acercamiento a las Escrituras desarrollado a partir de un movimiento filosófico extenso y de un cambio del método y pensamiento característico del siglo XIX. Si existía en el siglo XIX una palabra que causó revuelo, fue la palabra evolución. Todo el mundo está preocupado por el impacto de la evolución en la biología, pero no era solo Darwin, sino todo lo que la biología implica. El concepto de la evolución se hizo sentir en otras áreas como la filosofía y las filosofías emergentes de la historia como Carlos Marx y Hegel. Asimismo, la evolución se aplicó en formas de la teoría política como el darwinismo social de Spencer. La idea básica que regulaba esta escuela era que la historia y el arte y todo lo demás se mueven como la biología, es decir, de lo simple a lo complejo, y que la religión se comporta también de la misma manera, que todas las religiones emergen de formas primitivas de animismo y politeísmo y después se vuelven más sofisticadas, moviéndose del monoteísmo a un sistema abstracto ético altamente estructurado, que ese sistema fue impuesto en la Biblia con el argumento de que debemos comprender el Antiguo Testamento. Un ejemplo es que hubo un desarrollo histórico de la religión a partir de lo simple y primitivo, por lo que probablemente Abraham era politeísta y creyó en muchos dioses. Por lo tanto, el monoteísmo ético no existió realmente hasta los tiempos de los profetas del siglo XVII. Este punto de vista causó impacto en la Iglesia. Cuando fui a un seminario, este era el procedimiento operativo estandarizado y me consideraban un tonto anticuado si no aceptaba la hipótesis documentada del Antiguo Testamento. Estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado esto, que los 5 libros de la Biblia no fueron escritos por Moisés, sino que fueron escritos por varias fuentes, en varios periodos de la historia, y sus fuentes están indicadas por los numerales J, E, D y P, y después, con mayor sofisticación, por J1, J2, P1, P2. De esta forma, múltiples autores por muchos siglos han hecho cambios y revisiones que resultaron en los libros que se atribuyen a Moisés. Sin embargo, dicen ellos, fueron de origen relativamente tardío. Este punto de vista reguló la interpretación bíblica como si fuera un hecho establecido no impugnable de conclusión previa absoluta. Ahora, las teorías de la evolución que enfatizaron esos acercamientos a la Biblia se han ido por la borda, aunque algunos todavía se aferran a ellos en pequeños círculos. La semana pasada, por cierto, vi un artículo interesante que señala que 54 eruditos hebreos israelíes no cristianos expusieron los 5 libros del Pentateuco con la más rigurosa lingüística y sintáctica evaluación que cualquier porción de la Biblia haya sido sometida por computadora. 54 eruditos alimentaron la computadora con la más considerable cantidad de información a fin de analizar de forma objetiva la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Saben lo que la computadora lanzó en sus resultados? Según la computadora, no había cuestionamiento estadístico sobre el hecho de que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por un solo autor.
En este momento yo predigo que me tomarán 40 años antes de que la prueba científica de estos resultados sea aceptada en el mundo teológico, porque esta prueba rompe el ídolo de la escuela histórica religiosa sobre la autoría múltiple del Pentateuco. Sin embargo, no estamos aquí para debatir sobre ese punto, solo ilustrar las distintas escuelas de pensamiento con respecto a la hermenéutica. La tercera escuela de pensamiento, y a la vez la de mayor influencia en la actualidad, la llamo en el sentido amplio, escuela de pensamiento existencial. Esta escuela, que ha generado la llamada nueva hermenéutica, señala que no hay real interés en la situación histórica original, puesto que no se relaciona con nuestra actualidad. Necesitamos una teología sin tiempo, incluso no relacionada con el siglo I, ni ligada al siglo XX, pero que trascienda, bajo el argumento de que la redención no se da a lo largo de líneas históricas, sino en forma vertical, directamente desde arriba. Así, cuando acudo a la Biblia, mi forma de interpretación es existencial. A partir de mi propia situación existencial, Dios me puede hablar directamente desde el cielo azul y, de alguna forma, la Biblia, en un instante, se convierte en la palabra de Dios justo cuando Dios me habla por medio de ella. Sin embargo, la Biblia solo se convierte en un vehículo para esta experiencia existencial. En este sentido, estamos alcanzando muy rápidamente la idea de la Biblia como el arte moderno. Lucas lo escribió, pero queremos interpretarlo en un punto muerto, según nuestra propia situación existencial. Pero, queridos amigos, estoy convencido que esto viola por completo al texto de las Escrituras, y no solo viola al texto bíblico, sino también viola a la Iglesia, y, finalmente, la verdad de Jesucristo. Por lo tanto, yo estoy muy en contra de esta tendencia. Esa es la crisis que tenemos en la fe cristiana, en la iglesia cristiana. Por esa razón, la ciencia de la hermenéutica es vital, porque si la nueva hermenéutica prevalece, entonces Jesús no es igual al de ayer ni al de siempre, y sufrirá muchos cambios mientras los teólogos lo interpreten a él. Buscaremos un método objetivo y examinaremos formas de establecerlo en el resto de esta serie.